Capítulo 15. Ryu estaba de pie sobre sus pies doblados y rotos, apoyado pesadamente contra el árbol con la espalda. Su aspecto era aterrador, una figura de resistencia insondable en un estado semi-muerto, con su cuerpo hecho una ruina apenas reconstruible. Su antebrazo derecho aún estaba doblado en un ángulo escalofriante. Una pierna era claramente más corta que la otra, doblada y rota por debajo de la rodilla, y su pie estaba torcido en un ángulo antinatural. Estaba ensangrentado y gravemente herido, con el rostro quemado y lleno de cicatrices. Kaori y Koinata contemplaron la escena con el corazón destrozado, presas de un terror gélido. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a semejante impacto y a la explosión de una bomba de papel, especialmente en esas condiciones? ¿Y un niño de menos de 10 años, además? ¿Cuánto dolor inimaginable debía estar sintiendo el niño en ese momento, simplemente para mantenerse en pie? Muchas preguntas como esta, mezcladas con incredulidad y horror, aún rondaban en sus cabezas, dando vueltas en sus mentes. Ryu había terminado de recargar su chakra usando el sello de respaldo de chakra. La tarjeta en su pecho había cumplido su función. Chakra recuperado. 200%, sello de respaldo de chakra desactivado antes de abandonar la aldea, había mejorado aún más el sello, lo que le permitió aumentar la compresión y el almacenamiento de chakra por encima de su límite habitual. Ahora mismo tenía más del 100% de chakra, y sus reservas superaban su capacidad normal, alcanzando el 200%. Físicamente, su vida pendía de un hilo, un desastre roto y sangrante, pero emocionalmente, una rabia fría y profunda se había apoderado de él. Estaba furioso por haber quedado tan vulnerable. El dolor era insoportable, pero sabía que tenía que superarlo. Con sus reservas de chakra repuestas, podía concentrarse en sanar sus heridas. Mejora temporal trabajando en curación menor, supercuración activada. Ryu era mitad Senju, mitad Amura y mitad Uzumaki. Su chakra era naturalmente muy potente, legado de su singular linaje, que lo relacionaba con 3 familias famosas, 2 de las cuales eran conocidas por su vitalidad y su potente chakra. Casi todas sus habilidades inherentes, atribuidas a su reencarnación, podrían estar vinculadas a este linaje o linajes únicos, para ser exactos, ya que poseía varios. En ese momento, su potente chakra, el doble de su capacidad normal, estaba comprimido en su pequeño cuerpo por el sello de respaldo de chakra, lo que impulsó su regeneración acelerada. Entonces, a pesar del daño visible y los ángulos imposibles de sus extremidades, la mano y la pierna rotas de Ryu avanzaron ligeramente. Sus músculos, impulsados por una intensa y dolorosa oleada de chakra y pura voluntad, comenzaron a obligar a sus huesos a doblarse de nuevo a su posición natural. Su pierna izquierda, en el aire, se enderezó con una serie de chasquidos y crujidos escalofriantes que se oían claramente por encima del sonido del viento y el polvo que se asentaba. Sus dedos, anormalmente doblados, también lo hicieron, enderezándose con dolorosos y audibles chasquidos. Cruel y desesperado, los gritos de Ryu resonaron mientras su cuerpo recuperaba su estructura esquelética original. Sin embargo, su apariencia distaba mucho de su estado original. Algunas zonas estaban quemadas y desgarradas, revelando carne viva bajo la ropa destrozada. Su rostro quemado y lleno de cicatrices parecía una escena de película de terror, tan aterradora que inquietaba tanto a niños como a adultos, una máscara de piel quemada que cubría los huesos y músculos en proceso de recuperación. Muy arriba, posado silenciosamente en una rama, se podía ver al pájaro de antes, que había advertido a Katsuma, observando la escena, un observador silencioso y sin pestañear de la horrible y milagrosa recuperación de Ryu. Ryu, con el cuerpo aún recuperándose con esos chasquidos y crujidos escalofriantes, miraba al suelo. Entonces, con un movimiento repentino y brusco que incluso a los ninjas veteranos les pareció un sobresalto, levantó la cabeza de golpe. Su rostro quemado y lleno de cicatrices se fijó en el pájaro posado justo encima de él. El mismo pájaro que había visto espiándolo antes, el mismo pájaro que sabía que trabajaba con Tatsuma. Ryu miró fijamente al pájaro, con la voz temblorosa mientras luchaba por pronunciar las palabras. Dile, Ryu resopló, un sonido doloroso, necesitando un descanso para recuperar energías, con los pulmones ardiendo tras su último grito durante la colocación del hueso. Ryu intentó pronunciarlo de nuevo, a pesar del dolor, intentando avanzar con sus piernas aún en recuperación. Dile, repitió, un poco más alto, mirando fijamente al pájaro. Todos los que observaban, Koinata, la secretaria e incluso Kaminari, estaban confundidos al principio. Sus mentes luchaban por descubrir con quién estaba hablando Ryu y quién podría ser él. Las piernas de Ryu cedieron y cayó sobre una rodilla, salvándose con la mano herida en el suelo.
En ese instante, una extraña, palpable y escalofriante intención asesina brotó de él, y una fuerte presión se apoderó del campo de batalla. Todos retrocedieron. Percibieron el peligro puro que emanaba de Ryu. Koinata abrió los ojos de par en par al comprenderlo. El secretario retrocedió un paso, e incluso Kaminari sintió un escalofrío al sentir la furia de Ryu. Nunca antes habían experimentado una intención asesina tan intensa y pura. Era como si un depredador se hubiera desatado, listo para atacar en cualquier momento. Dile, repitió Ryu, con una voz grave y peligrosa mientras se ponía de pie lentamente. Luego, reuniendo las fuerzas que le quedaban, gritó con fuerza bruta y desafío. Sobreviví. Mientras gritaba, el aire de chakra a su alrededor pareció hacer clic y zumbar, y un viento repentino sopló hacia afuera desde su aura, una manifestación visible de su rabia. Ryu exhaló bruscamente, visiblemente agotado, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración dificultosa. Luego, su voz se convirtió en un susurro escalofriante que, de alguna manera, se extendió por todo el claro, impregnado de una intención letal. Continuó. Dile, no moriré tan fácilmente. Liberó otra ráfaga de instinto asesino al terminar de hablar, mucho más peligrosa y escalofriante que antes, haciendo que el aire se volviera pesado y frío, una amenaza tangible. Si fuera ese universo, uno podría confundir este instinto asesino con el Aki del Conquistador. Posado en lo alto del árbol, el pájaro se encontró con la mirada aterradora de Ryu, sintió el peso opresivo de su intención asesina y visiblemente se cagó de miedo, dejando una pequeña mancha blanca en la rama de abajo. Incluso en su condición crítica, impulsado por una nueva oleada de chakra y pura determinación, Ryu utilizó la sangre de su cuerpo para formar automáticamente sellos Fuinjutsu en sí mismo. Sello de magnotelequinesis activado. Ryu reformó los intrincados patrones del sello de magnotelequinesis en su cuerpo, concentrando su efecto. Al otro lado del claro, las cartas de curación, aún unidas a Koinata y Kaori, vibraron. El sello reactivado de Ryu las separó de sus cuerpos y, al salir disparadas por el aire, sus bordes se difuminaron. Volaron hacia él rápidamente, dispersándose y adhiriéndose a su torso y espalda. En el momento en que las cartas se conectaron, una poderosa oleada de chakra sanador fluyó a través de él. Aún les quedaba algo de energía. Su supercuración, ya activada, recibió un impulso drástico, y su propia y potente capacidad de sanación comenzó a trabajar en sintonía con la energía curativa concentrada que proporcionaban las cartas de sanación, acelerando la regeneración de sus heridas externas a una velocidad casi imposible. En ese preciso instante, Ryu volvió a gritar, pero esta vez no era el sonido de un hueso al recomponerse, sino el dolor insoportable de su carne recuperándose. Mientras gritaba, sus heridas superficiales comenzaron a sanar, incluyendo las marcas de quemaduras humeantes, quemaduras en la piel, cortes y desgarros. La piel ampollada volvió a crecer a un ritmo increíble, y la carne en carne viva y fundida se reparó sola. Sello Reflex Guard activado. Ryu ni siquiera gritó al recibir estas horribles heridas y quemaduras por la explosión y la caída, pero el proceso de curación fue mucho más doloroso que el de las lesiones iniciales. Todas sus quemaduras humeantes sanaron a la perfección en cuestión de segundos, al igual que Logan se curó de las quemaduras en el pozo de Hiroshima. La carne se recompuso y las cicatrices se desvanecieron a una velocidad sobrenatural. Y mientras esta rápida y horrorosa curación estaba sucediendo, sus gritos, crudos y penetrantes, junto con el inquietante crujido de un rayo estático, el viento turbulento arremolinándose a su alrededor, su sello Reflex Guard activándose visiblemente y pulsando con energía, protegiéndolo instintivamente de cualquier peligro imprevisto que acechaba en las sombras, y la palpable ola de intención asesina que se liberaba de él, asustaban a todos a su alrededor, una banda sonora aterradora y una exhibición visual vinculada a su restauración física. La intensidad de los gritos y la intención de matar alcanzaron un punto máximo. En un universo paralelo como DBZ, el niño podría haber desbloqueado su transformación de Super Saiyan al instante. Finalmente, los gritos cesaron y Ryu cayó al suelo, desplomándose por completo. Gastó todo el chakra que le quedaba mientras sanaba, usando tanto su propio cuerpo como las cartas de curación para impulsar la rápida regeneración. Perdió el conocimiento justo en el momento en que se curó por completo. Su cuerpo ya no podía mantenerlo. Dejó a todos a su alrededor conmocionados y sorprendidos. Tras recuperarse del shock, el ave erizó sus plumas y emprendió vuelo rápidamente, elevándose hacia arriba y alejándose del campo de batalla, marcando el final de su presencia en la escena. El rostro de Kaminari era una máscara de profunda conmoción y miedo persistente mientras miraba a Ryu.
El poder puro, los gritos espeluznantes, la curación repentina y completa, desafiaban todo lo que conocía. ¿Qué demonios fue eso? La mente de Koinata dio vueltas. Sus heridas están completamente curadas, ¿pero cómo? Kaminari parpadeó, sacudiendo ligeramente la cabeza, intentando comprender el monstruoso espectáculo que acababa de presenciar. ¿Qué era esa intención asesina? El recuerdo de esa aura aplastante le puso los pelos de punta. ¿Cómo puede un niño tener una intención asesina tan intensa? Ni siquiera el propio Raikage posee tal intención asesina, ni siquiera cuando está enojado. Su mirada se desvió, siguiendo a Ryu y luego hacia el pájaro, que ahora se alejaba volando. ¿Con quién estaba hablando? La pregunta añadió otra capa de misterio al inquietante misterio. Los pensamientos de Kaminari se dirigieron entonces al ninja enmascarado que había aparecido repentinamente. El tipo que intentó matar al niño, debe ser de Roth. Las piezas encajaron. El niño, o su abuelo, debe haber hecho algo para enfadar a Danzo. Una convicción peligrosa se instaló en su mente. Necesito matarlo. Mientras evaluaba la situación y el elemento impredecible que representaba este chico, Kaminari decidió poner a prueba su estado. Canalizó chakra del rayo, comprimiéndolo, y disparó un rayo de largo alcance hacia Ryu. En el momento en que el chakra ajeno del ataque ninjutsu se acercó a Ryu, un pequeño escudo hexagonal de chakra brilló alrededor del chico, activándose automáticamente para protegerlo. El Reflex Guard bloqueó el relámpago. Koinata, saliendo de su parálisis aturdida cuando Kaminari atacó a Ryu, y de repente corrió hacia Ryu. Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par. Este mocoso, pensó, con una mezcla de fastidio y respeto a regañadientes. Incluso inconscientes, esos sellos están activos. Un sello que se activa automáticamente al detectar chakra hostil ajeno, ¡qué listo! Kaminari consideró lanzar un ataque directo contra Ryu de nuevo, intentando incapacitarlo rápidamente mientras estaba vulnerable. Pero descartó la idea tan pronto como Koinata llegó a Ryu y se arrodilló junto al chico inconsciente para evaluar su situación. Koinata buscó con cuidado señales de vida, con la mirada escudriñando el cuerpo, que estaba incurable. ¿Debería matarlo a corta distancia? Puedo romper el escudo si lo intento a corta distancia, pensó Kaminari. El niño seguía siendo una amenaza y el escudo automático indicaba que sería demasiado difícil de derrotar, especialmente en presencia de otros ninjas. No, decidió. Yo también debería escapar ahora que tengo una oportunidad. Ese ninja de la raíz también decidió huir. El refuerzo que percibió debe ser formidable, y no puedo permitirme participar en una batalla perdida. Con un sentido de urgencia, Kaminari se retiró rápidamente de la escena, dejando atrás al niño inconsciente. Kaminari no podía enfrentarse a varios Anbu de Konoha, especialmente no en su estado actual, y ciertamente no con ese ninja raíz enmascarado potencialmente al acecho. Debería escapar en esa dirección, lejos de las fuerzas de Ciudad Río y la aldea de la hoja. Kaminari trazó mentalmente una ruta que evitaba las rutas de patrulla conocidas. Con eso, Kaminari escapó, alejándose del campo de batalla en la dirección donde era menos probable que hubiera ninjas enemigos, dejando atrás la inquietante escena del niño desplomado y milagrosamente curado y sus defensas activándose automáticamente. En otro lugar, en un lugar oculto y subterráneo dentro de la Tierra de los Ríos, no muy lejos de donde lucharon Ryu y Hisatsu ninjas, unos pocos Anbu raíz se hicieron cargo del inconsciente Fu. Tatsuma Aburame, vicecomandante de los Anbu de Roth, llegó huyendo del campo de batalla. Observó a uno de los ninjas de Roth que atendía a Fu. ¿Pudiste recuperar el sello Hisatsu?, preguntó Tatsuma. Roth siempre se había interesado por los sellos y habilidades únicas. El ninja negó con la cabeza. No, respondió. El ninja enemigo explotó en pedazos antes de que llegáramos a donde Fu nos había enviado. Tatsuma chasqueó la lengua y pensó, ¿por qué Fu tarda en volver? El niño está muerto. ¿Qué más hay que espiar? De repente, Fu se despertó sobresaltado, con aspecto asustado y los ojos muy abiertos detrás de la sencilla tela que cubría la parte inferior de su rostro. Tatsuma se giró hacia él. ¿Qué cara tiene? ¿Qué viste? Ese niño, la voz de Fu tembló levemente. Está vivo. Tatsuma no mostró ninguna emoción en su rostro, pero un leve destello de sorpresa se reflejó en su voz. Imposible, declaró rotundamente. Quedó calcinado. Ese chico estaba gravemente herido incluso antes de que le lanzara una bomba de papel. Tatsuma conocía la letalidad de su propio ataque. Y esa bomba de papel era más fuerte de lo normal. Fu se incorporó, el miedo superando el cansancio mientras hablaba. Mientras espiaba el campo de batalla, haciéndome pasar por el pájaro, lo presencié todo. Sostuvo la mirada de Tatsuma.
Ese chico es peligroso. Nunca había visto algo así. Tatsuma había presenciado la mayor parte de la batalla de Ryu desde su escondite, sus trucos de cartas, su fuinjutsu y sus superiores técnicas de taijutsu y ninjutsu. Estaba de acuerdo en que el chico era talentoso e impredecible. Pero no había nada en esa demostración lo suficientemente aterrador como para provocar semejante reacción en Fu. Tatsuma presionó. Dime qué viste después de que me fui. Fu dio un relato detallado. Le contó a Tatsuma-sama la aterradora escena que vio a través de los ojos del pájaro tras la explosión de la bomba de papel. El niño estaba medio muerto. Pero después de que te fuiste, milagrosamente se levantó con las extremidades rotas. Fu se estremeció al recordar la visión imposible. Me miró fijamente. La voz de Fu se quebró al recordar la intensa mirada a través de su forma de pájaro poseído. Y dijo, dile que sobreviví. Fu miró a Tatsuma y dijo, creo que esa declaración estaba dirigida a nosotros. Hizo una pausa, respirando con dificultad. La intención asesina, señor, fue aplastante. Una nueva oleada de miedo invadió su voz. Y entonces, sus heridas. Sus quemaduras y cortes empezaron a sanar. Gritó mientras sanaban, señor. Como si la curación fuera mucho más dolorosa que las propias heridas. La carne simplemente, se recompuso en decenas de segundos. Fu tragó saliva con dificultad. Era como un monstruo. Así que sobrevivió, admitió Tatsuma, con un extraño dejo de respeto reticente en la voz. Iba a ser difícil explicárselo a Danzo-sensei. Tatsuma miró a los demás subordinados de Road. Vámonos. Ambas misiones fueron un fracaso. Vio el valor estratégico de su retirada. Al menos obtuvimos información sobre el chico y sus talentos. Danzo-sensei querrá saber por qué fallamos y qué clase de anomalía es. Fu se tensó, sus habilidades sensoriales detectaron algo nuevo, poderosas señales de chakra acercándose rápidamente. Extendió sus sentidos, intentando localizarlas. Pero en lugar de solo sentir, su chakra fue percibido, localizado, lo que lo asustó y lo hizo estremecer. La pelea Ambu ha terminado, informó Fu rápidamente, con voz tensa. Los estaba percibiendo y descubrí que también hay otras firmas de chakra fuertes, que no pertenecen a Ambu. Los identificó basándose en su naturaleza o patrones conocidos. Y me encontraron percibiéndolos. Pero, ahora se dirigen hacia ese niño monstruo, ignorándonos por ahora. El rostro de Tatsuma se inclinó ligeramente, procesando la información. Deben ser guardias reales, confirmó Tatsuma. Nos vamos ahora que los guardias reales están aquí. No nos irá bien si nos quedamos aquí más tiempo. Con eso, Tatsuma y los pocos subordinados de Root abandonaron la ubicación oculta, dejando la tierra de los ríos para dirigirse a la aldea de la hoja. En otro lugar, la conciencia de Ryu vagaba. La agonía de la curación, el colapso, la oscuridad de la inconsciencia. Todo se desvaneció. Abrió los ojos. Se encontró en una oscuridad que lo absorbía por completo y lo dejó momentáneamente desorientado. Reconoció este lugar, era el vacío celestial. El patio trasero de la creación y la destrucción. Donde nada existe, pero todo existe allí. El lugar donde todo comienza, incluyendo su reencarnación en esta vida ninja. Allí, en medio de la oscuridad infinita y las burbujas que contenían universos y multiversos en este vacío, había una figura familiar, la entidad que Ryu había conocido por primera vez hace unos años como el alma de Ken. El señor Principio estaba allí, esperando, soplando burbujas como si pasara ociosamente la eternidad. Ryu miró a la entidad con una sonrisa de reconocimiento en su rostro y dijo, no estoy muerto, ¿verdad? El señor Principio dejó de soplar burbujas y respondió, no, señor. William, solo está en coma después de agotar cada gramo de fuerza que le quedaba. Continuó, cuando realmente llegues a tu final en esta nueva vida, mi hermano vendrá a darte la bienvenida y sabrás que es tu momento. Hablando de fines, ¿cómo está el señor? ¿Fin? Preguntó Ryu. Está bien, respondió el señor Principio. Está disfrutando de tu historia a medida que se desarrolla. Ryu simplemente respondió, es bueno saberlo. Señaló el espacio frente a él. Con el sutil poder del vacío, una silla nueva, una mesa pequeña y un tablero de ajedrez surgieron de la oscuridad, cobrando vida con un destello. Señaló la silla vacía frente a él. Juega conmigo. Una leve sonrisa cansada se dibujó en los labios de Ryu. Me alegra verte de nuevo también, dijo Ryu mientras se sentaba frente al señor Principio. Piedras de poder si es posible, por favor, deja una reseña aquí. Me sería muy útil y me ayudaría a ampliar la historia. Mientras la consciencia de Ryu jugaba al ajedrez celestial en el vacío celestial con el señor
principio, su cuerpo físico permanecía inmóvil en el suelo devastado por la batalla. Koinata y Kaori permanecían cerca, vigilándolo en silencio entre el polvo y el persistente aroma de la reciente pelea con el escuadrón Hisatsu. El tenso silencio se rompió con la repentina llegada de los Anbu de Konoha. El capitán Ro, también conocido como Gallo, fue el primero en aterrizar. Fox, Kakashi Atake y Kat Yugao Uzuki los siguieron, apareciendo casi simultáneamente. Las imponentes figuras de la Guardia Real de Azuma Kaisen, lideradas por Ikkyu Madoka, hijo del daimyo del País del Fuego, aterrizaron muy cerca. Ikkyu miró a Kaori con ojos inquisitivos y de inmediato la observó con expresión preocupada. Con genuina preocupación por Yu, preguntó: ¿está vivo? Su voz estaba tensa por la preocupación. Kaori asintió, sintiendo un visible alivio tras conocer a sus aliados. Sí, lo es, respondió. Los agudos ojos del capitán Ro recorrieron a Ryu, evaluando su condición, luego miró a su alrededor y vio el campo de batalla desordenado. ¿Cuál es su condición?, le preguntó Ro a su espía secreto. Técnicamente, era el superior de Kaori, un Anbu secreto al que había entrenado personalmente. Físicamente, está bien, respondió Kaori, su mirada se suavizó al observar la expresión pacífica de Ryu, con un toque de asombro y alivio evidente en su tono. Ro frunció ligeramente el ceño bajo su máscara. ¿Qué quieres decir con físicamente? Se curó, explicó Kaori, con un dejo de incredulidad en sus palabras. Luego, se desplomó, la lucha y la curación debieron de haberle pasado factura. El capitán Ro se volvió hacia Kakashi en busca de ayuda. Zorro, envía un mensaje al señor Kage. Infórmale de la situación y del estado de Amura. Sé preciso. Kakashi asintió bruscamente, reconociendo la urgencia de la situación. Rápidamente llamó a Pakun, su ninken de confianza, quien apareció en una nube de humo. Metió una pequeña nota doblada en la bolsa ninja del perro y vio a Pakun desaparecer entre los árboles con un suave puff. Muy bien, llevémoslo al centro médico más cercano, declaró Ro, evaluando el entorno y la urgencia de la situación. Dadas las circunstancias, el Hospital River City debería ser la mejor opción para atención inmediata. Los guardias reales formaron una escolta protectora mientras el grupo avanzaba con rapidez tras recibir la orden, levantando y transportando con cuidado a Ryu hacia la ciudad. Llegaron rápidamente a Ciudad Río y lo llevaron a urgencias. Ikkyu, el daimyo del País de los Ríos, y el capitán Ro conversaban discretamente con el médico ninja del hospital de la Ciudad del Río. Este médico ninja era el único presente en el hospital. La secretaria de Ryu y Koinata habían sido ingresadas para recibir tratamiento y estaban recibiendo atención médica por sus propias heridas. El médico abordó sus preocupaciones diciendo: los demás están bien después de sus heridas, pero Ryu Amura está en coma. Presenta síntomas de estrés físico y mental extremo. El doctor hizo una pausa, se ajustó las gafas y continuó. Se esforzó al máximo, agotando cada gramo de chakra, hasta quedar completamente exhausto. Sin embargo, de alguna manera, extrajo más de alguna parte. Sufrió agotamiento de chakra no una, sino 2 veces. Sorprendentemente, a diferencia de sus compañeros, no tiene heridas físicas. Intenté curarlo, pero no había nada que curar. Probablemente se curó a sí mismo antes de quedar inconsciente en combate. He oído rumores de que este sello de curación que la aldea de la hoja ha desarrollado, añadió el doctor con un tono de asombro profesional. Tras agotar su chakra hasta el límite, entró en coma. Por suerte, no corre peligro, pero no estoy seguro de si despertará ni cuándo lo hará. Dijo el médico, mostrando cierta vacilación con un lento movimiento de cabeza. Según la información que me proporcionaron sus compañeros ninjas sobre sus heridas, su cuerpo estaba en un estado lamentable. Es absolutamente increíble que pudiera remediar su condición por sí solo, dijo el médico. Era evidente el gran respeto que sentía por él. Kakashi, típicamente estoico, sintió un destello de genuina sorpresa. ¿Lo conoce, doctor?, preguntó, mirando a Ryu. El médico asintió y continuó. El nombre Ryu Amura ya es bastante famoso en el ámbito médico debido a sus recientes trabajos y su edad. Todo el mundo habla de él. Es un prodigio, como la propia Lady Tsunade. Supongo que esto también fue lo que provocó su ataque. El capitán Ro se volvió hacia Kakashi con una mirada firme y le ordenó: después de hablar con los demás, informe al señor Kage sobre el estado y condición actual de Ryu en detalle. Envíe un mensaje actualizado con toda la información nueva. Antes de enviar la actualización, el capitán Ro y Kakashi conversaron brevemente con la secretaria Kaori, profundizando en los detalles de la intensa batalla.
Kaori presentó un relato breve pero detallado, enfatizando detalles cruciales como el número de enemigos enfrentados, las heridas sufridas y las decisiones tácticas tomadas, todo ello con serenidad y determinación. Le dije a Ryu que huyera, pero regresó por nosotros, capitán, dijo Kaori, con la voz llena de admiración por la valentía de Ryu y arrepentimiento por el resultado de la misión. Luchó solo contra todos esos ninjas. Bajó la mirada, revelando autoculpa en sus ojos. Fracasé en esta misión. Era mi responsabilidad mantenerlo a salvo, no al revés. Fallé en mi deber de protegerlo. Koinata estaba cerca, escuchando atentamente las palabras de Kaori. Tras un momento de reflexión compartida, Kaori finalmente rompió el silencio y alzó la mirada para encontrarse con el rostro enmascarado del capitán Ro. Yuga Uzuki preguntó. No importaba lo talentoso que fuera o cuántos sellos prohibidos tuviera en ese momento, lo superaban en número. ¿Por qué simplemente no huyó? Kaori empezó a hablar con voz suave pero clara. Cuando le pregunté por qué no huya sin más, dijo, quienes rompen las reglas son basura, pero quienes abandonan a sus camaradas son peores que la basura. Las palabras impactaron a Kakashi como un puñetazo en el estómago, estremeciéndolo profundamente. Tras la máscara, sus ojos se abrieron ligeramente, y una oleada de intensa conmoción inundó su rostro, normalmente inexpresivo. Koinata también se puso rígido, y las tristes palabras que dijo ese chico, que tenía más o menos la misma edad que su propio hijo, hicieron que sus ojos se abrieran un poco. Kaori, siempre atenta, notó el sutil cambio en la postura de Kakashi, la repentina quietud que lo invadió. ¿Qué pasa?, preguntó con un dejo de preocupación en su voz. Kakashi se recompuso rápidamente, negando sutilmente con la cabeza. No es nada, murmuró en voz baja, con un tono mesurado y sereno, ocultando su agitación interior. Esas palabras le recordaron a alguien. Alguien importante. Alguien a quien le había fallado. El fantasma de la voz de Obito, una promesa rota hacía tiempo, resonó en lo más profundo de él, un eco doloroso de su pasado. El capitán Ro, comprendiendo el pasado de su subordinado, guardó silencio. Conocía el trágico pasado de Kakashi, las circunstancias que rodearon a su padre, la muerte de Sakumo y la desaparición de su equipo original. No era momento de preguntas, sino de apoyo silencioso, una carga compartida en su duro mundo. Ro se volvió hacia Kaori y Koinata, ofreciéndoles tranquilidad para calmar sus preocupaciones. No te desanimes, le dijo con voz firme pero amable. Luego, con la mirada fija en Koinata, añadió, Ryu está a salvo, y su misión está lejos de terminar. Ambos hicieron lo que pudieron, y él tomó su propia decisión. Una decisión de lealtad. Asintió sutilmente y alentadoramente. Ahora, descansa un poco. Nosotros nos encargaremos de todo. Sí, añadió Koinata con voz firme, mirando a Kaori a los ojos. No dejes que eso te atormente. Si lo haces, insultarás el sacrificio que el chico hizo por nosotros, aunque no lo necesitara. Kaori asintió, con una mirada de gratitud hacia Koinata y una renovada determinación. Gracias, señor Mukai. No te preocupes, respondió Koinata, con una leve sonrisa cómplice en los labios, un entendimiento mutuo entre ambos. Puedo guardar un secreto. Koinata se refería al estado Anbu de Kaori, habiendo presenciado su pelea y su conjunto de habilidades. Pero lo que no entiendo, dijo Koinata, frunciendo el ceño con desconcierto y mirando a Kakashi. Él ya sabía de ti. ¿Por qué no hizo nada? Normalmente, uno se encarga de un espía. Incluso en el mundo corporativo, una filtración se soluciona de inmediato. Kakashi respondió con un murmullo bajo y pensativo, como si percibiera la pregunta tácita de Koinata. Su relación con el señor Hokage es complicada, pero en general, se llevan bien. Tal vez, reflexionó Koinata en voz alta, con un brillo travieso en los ojos, o tal vez realmente necesitaba una buena secretaria. Koinata y Kaori no pudieron evitar sonreír al recordar la furia de Ryu contra el escuadrón Hisatsu por lo que él llamó meterse con su secretaria. Su respeto y admiración por Ryu aumentaron en ese momento. No por su talento, sino por su naturaleza. Tatsuma y el resto del equipo Anbu de Root llegaron al búnker subterráneo oculto tras su misión fallida. Tatsuma detestaba informar sobre misiones fallidas. Se detuvo frente a Danzo, quien, con un entrecerrar casi imperceptible de su ojo visible, percibió de inmediato que algo andaba mal. Hemos fracasado, afirmó Tatsuma con una voz carente de inflexión, una declaración plana que quedó pesada en el aire. Danzo entrecerró aún más los ojos, con un destello de fría insatisfacción irradiando de él. ¿Fracasaste? Tenías a tu escuadrón y al escuadrón Hisatsu intentando eliminarlo, y aún así fallaste, explícate, Tatsuma.
Tatsuma procedió a detallar los desgarradores relatos de la batalla de Ryu contra el escuadrón Hisatsu. El chico demostró una maestría en el ninjutsu de relámpago de alto nivel, muy superior a su edad. Usaba el ninjutsu de tierra con una destreza sorprendente, creando barreras defensivas y manipulando el terreno. Su fuinjutsu, sobre todo en esas cartas extrañas, era de un nivel excepcionalmente alto, lo que le permitía un despliegue rápido y efectos inesperados. Incluso demostró un ninjutsu curativo de alto nivel, aparentemente impulsado por su fuinjutsu, capaz de regenerar heridas graves en instantes. Tatsuma continuó. Su taijutsu era muy superior al que cualquier estudiante de academia debería poseer, lo que le permitía enfrentarse a múltiples oponentes simultáneamente. Dudo que usara Senju taijutsu. Y su kenjutsu también era único. Tatsuma entonces presentó la parte más inquietante de su informe, la que desafiaba la lógica. También le habló a Fu a través del pájaro que poseía. Dile que sobrevivió. Danzo escuchó, su expresión inmutable, una máscara de impasibilidad, pero un brillo frío y analítico entró en sus ojos. Los informes de la academia no mencionan que haya usado ninjutsu de tierra, fuinjutsu ni kenjutsu. Indican que alcanzó el primer puesto en la clasificación de la academia durante su primer año, aunque con un retraso considerable, declaró Danzo, recordando la información contradictoria. Así parece, Danzo-sensei, confirmó Tatsuma con un dejo de admiración reticente en su tono. Sus verdaderas capacidades van mucho más allá de lo que ha revelado públicamente. Tatsuma, a pesar del fracaso de la misión, sentía un respeto extraño, casi reticente, por el chico. «¡Qué talento tan innato, sensei!», comenzó Tatsuma, con un tono persuasivo poco común, un riesgo calculado, este chico, posee un potencial como ningún otro que haya visto. Sugiero que lo reclutemos. Sus habilidades serían un activo invaluable para Road. Danzo permaneció impasible. Su único ojo visible se cerró lentamente y luego se volvió a abrir. Eso no es posible, Tatsuma, no mientras su abuelo viva. La historia tácita entre Danzo y el clan Amura flotaba en el aire, un abismo político e ideológico de larga data que no sería fácil de salvar. Por ahora, continuó Danzo, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo estratégico, mantén un perfil bajo. Deja que se calmen las aguas. Tendrá una fuerte seguridad durante el próximo año. Lo intentaremos de nuevo dentro de un tiempo. Tengo a la persona perfecta para este trabajo. La aldea de la nube también desconfía de este chico. Sin duda intentarán eliminarlo de nuevo. Que lo intenten. Si lo consiguen, nos parece bien. Si no, que gasten sus recursos. Tras unas horas, la noticia llegó al Hokage, Hiruzen Sarutobi, a través de Pakun, el veloz Ninken de Kakashi. Hiruzen estaba sentado en su oficina, con el pergamino en la mano, y su habitual calma sustituida por un ceño fruncido. Un ataque a una niña como este es inaceptable. Hiruzen dio un puñetazo suave contra su escritorio. El sonido apenas se oyó en la silenciosa habitación. Es solo un niño, ni siquiera un ninja de verdad, murmuró para sí mismo, con una frustración evidente y una arruga en los labios. Sin pruebas concretas, ni siquiera puedo acusar directamente a la nube. Quizás Shikyu y Azuma puedan hacer algo al respecto, presentando una queja formal ante el Daimyo del Rayo. Ryu estaba allí en una misión diplomática con un profundo suspiro, y Hiruzen desplegó más unidades Anbu, con órdenes claras. Proteger a Ryu Amura a toda costa. Mientras tanto, una fría certeza se apoderó de su ser. La carta de Kakashi mencionaba a un tercero, un ninja Burame. Hiruzen tenía una idea bastante clara de quién podría ser. Danzo, tenía que ser él. Más tarde ese mismo día, Hiruzen entró en la sala de conferencias de la sede del Consejo de la Hoja. Los otros ancianos, Koharu Utatane y Omura Mitokado, estaban sentados con Danzo. Todos habían sido convocados con antelación. Hiruzen no perdió tiempo y comenzó, con una voz engañosamente tranquila, mientras una silenciosa tormenta se gestaba bajo la superficie. Ryu Amura fue atacado por el escuadrón Hisatsu. La tensión en la sala era palpable después de que Hiruzen les informara sobre los recientes acontecimientos en el país de los ríos. La mirada de todos se posó en Danzo, cuyo rostro permanecía neutral, como siempre, ante asuntos que consideraba insignificantes. Habría sido mucho más extraño, y de hecho alarmante, si Danzo hubiera mostrado preocupación por Ryu. Los demás ancianos intercambiaron miradas sutiles. Debe ser él, pensaron, con un entendimiento mutuo. Está involucrado de alguna manera. De lo contrario, Hiruzen no estaría aquí, enfrentándonos directamente. Danzo, sin dudarlo, desvió la responsabilidad al escuadrón Hisatsu, intentando distanciarse de la misión fallida. Es una mala noticia que hayan atacado a nuestros ninjas, pero el escuadrón Hisatsu es un grupo rebelde independiente.
No podemos hacer mucho más que poner recompensas. Su tono era desdeñoso, como si el asunto no le importara personalmente. La mirada de Hiruzen se endureció mientras Danzo intentaba eludir la responsabilidad. Un destello peligroso delataba su manipulación. Le dijo a Danzo, con una voz grave y peligrosa. El escuadrón Hisatsu fracasó estrepitosamente. Solo un ninja de su bando sobrevivió, y logró escapar. Pero mis informes indican que intervino un tercero. Un ninja desconocido atacó a Ryu y casi lo mata cuando Ryu estaba en apuros, aprovechándose del caos. Hiruzen se inclinó hacia adelante y bajó la voz, aunque se oyó con claridad por toda la sala, cada palabra cuidadosamente elegida. Mi Ambu me dice que su chakra era similar al de una Burame. Dime, Danzo, ¿cómo está Tatsuma últimamente? Ahora que Orochimaru ya no está, debe ser tu ninja de confianza para operaciones arriesgadas. Danzo permaneció estoico, su único ojo visible sin pestañear, su rostro una máscara perfecta. Di lo que quieras decir, Hiruzen. Muy bien. Si quieres hablar con claridad, lo haré, continuó Hiruzen, con la voz teñida de un tono gélido, y su paciencia a punto de agotarse. Esos ninjas que enviaste a sabotear los experimentos de Yuki en el hospital central de la hoja, nunca supiste qué les pasó, ¿verdad? Hiruzen hizo una pausa, dejando la insinuación flotando en el aire como un pesado manto de sospecha, desafiando en silencio a Danzo a responder. Déjame contarte lo que les pasó. Hiruzen preguntó, ¿has oído hablar de los escarabajos de piel? Hiruzen hizo una pausa, dejando que el nombre le llegara, y luego continuó, con una voz cada vez más fría, una calma escalofriante. Tatsuma debió haberte hablado de ellos. Después de todo, es una Burame. Los insectos son su arma predilecta. Existe una raza especial, más peligrosa, llamada Kidaichu. Están criados específicamente para multiplicarse más rápido tras probar chakra enemigo y devorarlo todo, incluso los huesos. Solo un puñado, apenas 2 o 3 miembros del clan Aburame, saben criar y controlar estos insectos especiales, continuó Hiruzen, bajando la voz a un tono casi coloquial, pero mucho más amenazante. Los escarabajos de la piel comen carne, huesos y todo. Estos bichos son su ninjutsu secreto. Si tienes suficientes, podrían limpiar un cadáver en minutos. Cualquier otro método de eliminación dejará un rastro, y quemarlos llamará la atención, pero este método de eliminación de cadáveres es silencioso y eficiente, y los huesos son más difíciles de rastrear y más fáciles de limpiar que la carne. Tu raíz necesita lecciones sobre cómo deshacerse de cadáveres, Danzo. Puedo encargarme de eso. Y si Tatsuma necesita escarabajos de la piel, puedo conectarlo muy de cerca. Esa era una amenaza clara e innegable, y todos en la sala la comprendieron. Koharu y Omura estaban visiblemente sorprendidos. Amenazas tan directas no eran el estilo habitual de Hiruzen. Esto solo les indica que Hiruzen está furioso esta vez. Reevaluaron su relación con Ryu, dándose cuenta de la magnitud de su preocupación. En ese momento, un mensajero Ambu llegó, apareciendo silenciosamente en la habitación. Le susurró rápidamente al oído a Hiruzen y luego desapareció. Un destello de alivio cruzó el rostro de Hiruzen mientras explicaba. Acabo de recibir la noticia de que Ryu está a salvo y fuera de peligro. Está en coma, pero estable. Hiruzen miró directamente a Danzo, con una mirada penetrante, un desafío silencioso. Piensa en lo que dije, Danzo. Hiruzen los dejó. El silencio en la oficina se llenó de tensión tácita, el aire se llenó de conflicto sin resolver. Mientras caminaba, una nueva idea se formó en su mente, un gran peso se apoderó de sus hombros. ¿Cómo le cuento esto a Dan? La noticia se extendió por la aldea de la hoja, llegando finalmente a otros. Hiruzen, consciente de su deber, compartió los detalles con Dan y Yuki. Yuki, a su vez, usó su babosa invocada, Katsuyu, para transmitirle el mensaje a Tsunade, quien se encontraba lejos. Katsuyu, tranquilo como siempre, transmitió el resto del mensaje. Ryu fue atacado, Lady Tsunade. Los médicos dijeron que está en coma y no saben cuándo despertará. Tsunade, al recibir el informe de Katsuyu, estaba furiosa. Apretó los puños. Sabía que algún día lo atacarían, Lady Tsunade, dijo Shizune con la voz cargada de preocupación. Pero era demasiado pronto. Solo es un niño. ¿Quién era? Preguntó Tsunade, con la ira apenas contenida y sus ojos dorados brillando con una llama infernal. Eran ninjas rebeldes de la nube, señora Tsunade, respondió Katsuyu. Ese bastardo de Raikage. Gruñó Tsunade, con los ojos brillando con una luz casi siniestra. Shizune, prepara las maletas. Nos vamos. Ahora. En algún lugar de la aldea de las nubes, Kaminari estaba siendo tratado por ninjas médicos. Onen, un ninja de la nube de alto rango, lo observaba.
Eres el único superviviente, declaró. Supongo que completaste esa parte de la misión, eliminando al escuadrón Hisatsu. Sin embargo, fallaste en el objetivo principal. Esto no te sentará bien, Kaminari. Sí, respondió Kaminari, pero obtuve información valiosa sobre el objetivo. Información que es valiosa. Onen se burló y dijo, al menos hiciste algo útil. Ahora, por favor, cuéntamelo todo, empezando por el principio. No, dijo Kaminari con una voz sorprendentemente firme, mientras miraba a Onen a los ojos. Onen entrecerró los ojos. ¿Qué? Kaminari repitió. Dije que no. ¿Entiendes que tengo tu vida en mis manos, Kaminari? La voz de Onen bajó, con un tono peligroso. Puedo acabar con tu vida con un chasquido de dedos. Lo sé, respondió Kaminari, con una extraña calma invadiéndolo. Adelante. Y pierde toda esa valiosa información. Kaminari sonrió y dijo, acabo de ver a un niño de menos de 10 años que no le teme a la muerte. Después de verlo luchar por su vida, me condenarían si le tuviera miedo a la muerte. El rostro de Onen permaneció aparentemente tranquilo, pero internamente, estaba más que enojado por esta insubordinación. De acuerdo, concedió Onen. ¿Qué quieres? Libertad, afirmó Kaminari sin dudarlo. ¿Qué más? Está bien, quitaré el sello ahora, dijo Onen, mientras ya alcanzaba el cuello de Kaminari. Onen retiró el sello Hisatsu de Kaminari, y las tenues líneas de chakra se disolvieron. Ahora cuéntamelo todo, ordenó, agotando su paciencia. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo? Replicó Kaminari con una mezcla de incredulidad y desafío. Onen estaba furioso, su compostura se quebró. Su mano se crispó, lista para atacar. Kaminari continuó, imperturbable. Puede que hayas quitado el sello, pero sigo prisionero aquí. Y no tienes autoridad para conceder indultos. No me pongas a prueba, criminal, gruñó Onen con una voz amenazante. Dilo, ¿qué has descubierto? Criminal. Se burló Kaminari, con una risa amarga. He cometido muchos menos crímenes que tú y el Raikage. Kaminari sostuvo la mirada furiosa de Onen, con una determinación inquebrantable. La aldea se arrepentirá si se pierden. No compartiré lo que sé sin mi libertad. Busca al Raikage. Infórmale de mi valiosa información y, a cambio, pido el perdón completo. La información es invaluable. Transmítesela. La escena cambió. Ryu estaba sentado en el vacío celestial, frente al señor. Principio. Jugaban ajedrez. Este no era un ajedrez cualquiera. Tridimensional, más grande, más complejo. Más piezas, movimientos extraños, reglas intrincadas. El tablero se transformaba periódicamente. Las piezas se deslizaban por caminos en espiral. Este ajedrez es más difícil que el bidimensional, comentó Ryu, inclinándose hacia adelante. Es como jugar a cubos de Rubik de 100x100 rotando en gravedad cero. El señor. Principio respondió, sí. Pero no es divertido, señor. William. O debería decir, Ryu Amura. Ryu sonrió levemente y dijo, preferiría que me llamaras Ryu Amura. Ken William es, bueno, esa vida se acabó. Está muerto. El señor. Principio hizo una pausa, y luego una sonrisa más profunda y comprensiva se dibujó en su cuerpo. Muy bien, señor. Amura, concedió. Aún tenemos tiempo. El lugar donde estamos ahora está en sintonía con su mundo. No habrá mucha diferencia horaria, quizás una semana, como mucho. Los ojos de Ryu se abrieron de par en par. Dijo, entonces este lugar también puede funcionar como una cámara del tiempo hiperbólica, mientras una chispa de su fanático del anime se encendía. Como esa cámara de Dragon Ball. En efecto, confirmó el señor. Principio, con una sutil risa cósmica vibrando en el vacío. Aquí, el tiempo fluye de forma no lineal, según la voluntad del espectador. Tu percepción moldea su paso. El señor. Principio realizó entonces un movimiento complejo, desplazando un caballo por 3 planos simultáneamente, cortando el paso a la reina de Ryu. Lo manejaste bien, lo felicitó con una mirada cálida. Tus últimas decisiones han sido bastante entretenidas. Ryu arqueó una ceja. ¿Entretenido? ¿Te refieres a mi experiencia cercana a la muerte o a la parte donde casi me entierran la cabeza? Hizo una pausa y luego preguntó. Sé más específico. ¿De qué decisiones estamos hablando? El señor. Principio respondió. La decisión de ayudar a tus camaradas, a pesar de la clara orden de huir. Y la decisión de no firmar el contrato con Katsuyu, la babosa invocada por Tsunade. Cada decisión que has tomado, cada camino que has forjado, ha hecho que tu historia sea mucho más cautivadora que muchas otras. ¿Otros? Preguntó Ryu, con curiosidad. ¿Qué quieres decir con otros?
El señor Principio señaló las burbujas que giraban a su alrededor. Cada decisión que tomas, o que no tomas, da origen a un nuevo universo, una nueva variante de tu existencia. Vemos todos los ecos, posibilidades e historias desarrollándose en el universo al mismo tiempo. Entonces, existe un universo donde firmé un contrato con la invocación de la tía Tsunade, Katsuyu. Reflexionó Ryu, imaginándolo. El señor Principio dijo: sí, y en tu pelea con los ninjas de la nube, convocaste una babosa gigante para protegerte a ti mismo y a todos los demás. Ryu rió, con una risa genuina y divertida. Vaya, esto es una mierda de variante de la Adva de otro nivel. Ryu luego preguntó: ¿hay otras versiones de mí en este mismo vacío ahora mismo? El señor Principio se limitó a sonreír y dijo: tal vez, pero dijiste que mi historia era más divertida que otras, insistió Ryu con un dejo de orgullo en la voz. ¿Significa eso que soy uno de los mejores? Eres de los más dinámicos, sí, y amables, afirmó el señor Pejinim. Solo hay unos pocos cuyas historias poseen una vitalidad y una diversión tan impredecibles. Ryu se recostó, pensativo. Entonces, ¿un consejo de Ryu? ¿Una gran asamblea de mis mejores variantes, para decidir cuál es la variante principal? El señor Principio se limitó a sonreír, el equivalente cósmico de un encogimiento de hombros. ¿Manejaste bien tu combate contra los ninjas de la nube?, reiteró el señor Principio, con un tono ligeramente más reflexivo. Una de las variantes, en circunstancias similares, abandonó a sus camaradas a su suerte. No todas tus variantes son buenas, pero todas son divertidas de ver. La expresión de Ryu se endureció. ¡Qué imbécil!, murmuró, con un destello de auténtica ira en los ojos. Si alguna vez lo encuentro, le patearé el trasero. Ryu entonces preguntó: ¿qué le pasó para que fuera así? El señor Principio respondió: tu madre, Yuki, murió, y eso ocurrió justo delante de él, y de forma brutal. Eso complicó su cronología. El señor Principio continuó: deja a ese tipo, deberíamos estar hablando de ti, ya que nuestro tiempo aquí es limitado. Además, tú eres tú, y ese tipo es una variante de imbécil, como has dicho. Ryu hizo una pausa, y luego una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. Entonces, ¿me dan un potenciador? El señor Principio se rió entre dientes. Considera conocerme como un regalo. Ya lo pensé, suspiró Ryu dramáticamente, aunque una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Solo para charlar un rato? Para que podamos tener una conversación a solas, explicó el señor Principio con la mirada fija. No es normal que hablemos con el tema de la reencarnación, ya que puede haber circunstancias imprevistas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar con alguien. ¿Qué tipo más solitario?, pensó Ryu, sintiendo una punzada de inesperada empatía por la antigua entidad. No me siento solo, corrigió el señor Principio, como si leyera los pensamientos de Ryu. Solo estoy aburrido. La inmortalidad no es muy divertida, señor Amura. Se vuelve repetitiva. De acuerdo, admitió Ryu con una sonrisa irónica. No me estás leyendo la mente, ¿verdad? El señor Principio respondió: no, solo lo adiviné. Leer la mente tampoco es divertido, así que no lo haré. Ryu preguntó: ¿circunstancias imprevistas, dijiste antes? ¿Cómo cuáles? Como los problemas de personalidad, la fractura mental, y nuestra mera presencia puede afectar el alma, explicó el señor Principio. Mis hermanos podrían acabar con tu vida prematuramente si lo encuentras con vida. Yo también tengo cierto efecto en las almas, pero no temas, prácticamente no te afectará. Tienes un alma muy fuerte, señor Amura. Resistente, incluso comparado con otras variantes tuyas. Me alegra oír eso, respondió Ryu y pensó: tal vez tenga la suela fracturada. Justo entonces, el señor Principio realizó un movimiento rápido e inesperado en el tablero de ajedrez 3D, deslizándose una pieza por el intrincado laberinto. Maldición, me has vuelto a atrapar, gimió Ryu, previendo lo inevitable. Jaque mate. El señor Principio rió entre dientes, con una risa profunda y resonante. Ja 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 ja, ¿crees que eres el único inteligente en toda la creación? Hay muchos como tú, señor Amura. Muchos. Luego suspiró, un aliento cósmico. Bueno, se acabó el tiempo. Espero que no te sientas tan mal como para tener que volver a verme tan pronto. Ryu se levantó de la silla etérea, estirándose. Lo dices como si lo tuviera todo bajo control, replicó, con una última chispa desafiante en la mirada.
Si te encuentras con mi versión malvada y idiota, dile que estoy decepcionado, dijo Ryu, saludando con indiferencia. De acuerdo, nos vemos al final, o al principio, lo que sea. El señor Principio simplemente sonrió y dijo, nos volveremos a encontrar. La enorme puerta de hierro de una celda de alta seguridad se abrió con un crujido en la aldea de la nube oculta. El cuarto Raikage entró con paso firme. Era más que intimidante. Su sola presencia transformaba la atmósfera, trayendo una fuerza desenfrenada al espacio confinado. Su secretario de confianza, Maui, lo seguía. Sus miradas se cruzaron con las de Kaminari, una monia con la cara vendada y el cuello abultado. Aunque estaba exhausto, una chispa de desafío persistía en sus ojos. Una sonrisa sutil y mordaz se dibujaba en sus labios, a pesar de sus heridas. Me alegra verte de nuevo, hermano mayor, esta hospitalidad, realmente abrumadora. Mientras el Raikage flexionaba su enorme brazo, una vena palpitó en su sien y su chakra del rayo se encendió sutilmente. No eres mi hermano, gruñó, con una voz grave y retumbante que recorrió la celda, cargada de furia fría y un profundo rechazo. Eres una desgracia. Quizás no ahora, admitió Kaminari, bajando la mirada hacia sus manos maltratadas, pero lo fui, una vez. Hace mucho tiempo. Habló con un tono directo, sin autocompasión, simplemente afirmando una verdad olvidada. La mirada aguda y evaluadora del Raikage recorrió el cuerpo maltrecho de Kaminari, fijándose en las heridas particularmente graves. ¿Alguien te hizo algo?, observó, con un matiz de genuina sorpresa, casi desconcertado, en su tono. Nunca esperé que regresaras con la cara hinchada así. ¿Quién te hizo esto? La pregunta golpeó a Kaminari como un puñetazo, la vergüenza le quemaba las entrañas, más intensa que cualquier herida reciente. ¿Cómo iba a decirle a su antiguo hermano, el hombre al que admiraba como mentor y modelo a seguir, que un simple niño lo había vencido brutalmente? La humillación de semejante confesión sería una herida más profunda que cualquier herida física. Permaneció obstinadamente en silencio, con la mirada fija en el suelo mugriento. Al ver el silencio inquebrantable y desafiante de Kaminari, la paciencia del Raikage se agotó. Miró fijamente a Maui. Informe, ordenó con voz entrecortada, sin margen de discusión. Maui asintió, con voz tranquila y precisa, recitando un pergamino mental de heridas con profesionalismo distante. Dijo, las lesiones de Kaminari incluyen nudillos gravemente rotos, similares a los que recibió al golpear algo mucho más fuerte que sus propios puños aumentados. Su flujo de chakra es errático, lo que indica un agotamiento extremo, y presenta numerosas grietas finas en todo el cuerpo, especialmente en las costillas, lo que sugiere que recibió un fuerte impacto directo en el pecho. También sufrió pequeñas fracturas en el cráneo. Hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro desfigurado de Kaminari, llena de una mezcla de preocupación y lástima. La herida más extraña, Raikage-sama, está en su rostro. Tiene varios dientes arrancados y la mandíbula muestra signos de traumatismo dislocado. Los ojos del Raikage se abrieron de par en par, su enorme figura se tensó, una vena prominente palpitaba en su frente. ¿Pero cómo? Comenzó, con la incredulidad luchando contra su creciente ira. Está justo por debajo de mí en cuanto a aumento físico. ¿Quién demonios podría infligir semejante daño? ¿Cómo alguien podría romperle los dientes? Las lesiones de Kaminari fueron sorprendentes, considerando su reputación de destreza física. La mente del Raikage se llenó de posibilidades, intentando comprender la situación y determinar quién pudo haberle causado tanto daño a Kaminari, quien era el segundo en aumento físico. Al resurgir el inquietante recuerdo en su mente, Kaminari tembló, con un dolor fantasma que irradiaba por su mandíbula. Recuerda vívidamente la bofetada de Ryu, que asestó con una velocidad inesperada, y la potencia de su aterrador taijutsu estilo Senju. El sonido de su cráneo al estrellarse, con el repugnante crujido de huesos al chocar, resonó en sus oídos. Tras el recuerdo de la bofetada, Kaminari volvió a la realidad y finalmente levantó la mirada, encontrándose con la mirada furiosa del Raikage, con un destello de desafío encendiendo la suya. ¿Estás aquí para burlarte de mí?, preguntó con voz áspera, apenas un susurro, pero con un tono sorprendentemente agudo. No, replicó el Raikage, con voz desprovista de compasión y mirada penetrante. Ya te has burlado bastante de ti mismo con esta patética demostración. ¿Se cumplen mis exigencias?, insistió Kaminari, yendo directo al grano, y su voz recuperó algo de su antigua fuerza. El Raikage miró a Maui, quien rápidamente dio un paso adelante,
presentando un papel nuevo, firmado y sellado por el Alto Consejo de la Aldea de la Nube Oculta. El Raikage tomó el documento, recorriendo con el pulgar el sello oficial. La gravedad de las condiciones era evidente en su tono. Aunque seas libre de esta prisión, Kaminari, no lo serás del todo. El Consejo ha acordado un indulto, pero con condiciones. Ya no actuarás como un ninja normal. Ingresarás obligatoriamente en la Anbu de la Nube. Los clanes nobles no aceptarán que vuelvas a la fuerza ninja normal. De por vida, trabajarás como Anbu para la aldea. Los hombros de Kaminari se hundieron levemente, un breve instante de derrota, al sentir el peso de su nueva realidad. Pero luego se irguió, con la mirada resuelta, aceptando su destino. Puedo vivir con eso, afirmó, con las palabras como un trago amargo, pero que se tragó. ¿Está mi familia aquí? El Raikage asintió y dijo, sí. Se le ha entregado una copia del indulto a su familia. Están esperando afuera. Quiero conocerlos, dijo Kaminari. El Raikage lo pensó y luego cedió con un breve asentimiento. Tienes 10 minutos. Después, quiero saber todo lo que has averiguado. Hasta el último detalle. No te guardes nada. Si te guardas algo o la información no vale la pena, te pudrirás en esta celda. Tu indulto no significa nada. Kaminari se reunió con su familia, su esposa y su hijo, en una breve y emotiva reunión en el hospital de la prisión. Confirmó que su indulto se había promulgado oficialmente y ya era público, un pequeño pero significativo consuelo en su nueva y limitada realidad. Miró a su hijo, un niño con ojos grandes y curiosos, agarrándose la pierna. Este chico, Ryu, es tan viejo como mi propio hijo. Pero yo, un Jonin, no logré dominarlo. Una determinación sombría lo invadió. Ese mocoso de Konoha sin duda aspirará a los exámenes Chunin dentro de unos años. Mi hijo estará listo para entonces. Lo entrenaré yo mismo. Ahora era necesaria una batalla por poderes para redimirlo de su humillante derrota. Después de 10 minutos, el Raikage regresó, con la paciencia agotada y una expresión exigente. Ahora, cuéntanos todo, Kaminari. Hasta el último detalle. Kaminari respiró hondo, preparándose para la inevitable y difícil confesión. Llegamos al país de los ríos, comenzó con voz monótona, sin emoción, como si recitara un informe de misión estándar, tal como estaba previsto. Separamos a los Anbu del objetivo. Estaba solo con uno de sus guardias personales y su secretaria. Primero separamos al guardia, Muka y Koinata, del chico. Luego, la secretaria le dio al chico la oportunidad de escapar bloqueándonos. Enviamos un equipo de Genin y Chunin a perseguir al chico mientras ella bloqueaba a los demás. Era una Anbu secreta. No era fuerte, pero era eficiente matando gente. Pero la sometimos. Estábamos a punto de matarla cuando Mukai regresó. Onen, que había estado escuchando atentamente, con el ceño fruncido, finalmente habló. ¿A quién enviaste a matar a Mukai? El trío de la tortura, respondió Kaminari con voz monótona. Los ojos de Onen se abrieron de par en par, y la sorpresa genuina reemplazó su anterior desdén. ¿Luchó contra 3 de ellos y regresó sano y salvo? Preguntó con incredulidad en la voz. Sí, confirmó Kaminari, una palabra cargada de implicación, un testimonio de las capacidades inesperadas de Koinata. La expresión del Raikage se ensombreció aún más, apretando la mandíbula. Su nivel de amenaza debe ser mayor de lo que esperábamos. Miró a Maui. Aumenta su recompensa. Hazla sustancial. Añade 10 o quizás 20.000 ryo a la anterior. Si quieres ponerle precio a alguien, intervino Kaminari en voz baja, una extraña mezcla de vergüenza y admiración reticente, deberías ponerle un precio enorme al chico. La mirada de Onen se fijó en Kaminari, con el rostro desencajado en una mezcla de ira y desconcierto absoluto. ¿Qué quieres decir? Preguntó, alzando la voz y sintiendo una vena palpitar en su cuello. ¿Insinúas que un mocoso de academia es más peligroso que un jonin experimentado como Koinata? Kaminari bajó la mirada. La vergüenza regresó, quemándole las entrañas, pero se obligó a decir la verdad, una confesión amarga y humillante. No me vencieron Koinata ni los Anbu. El chico fue quien me venció. Él me hizo esto. Onen se quedó mirando y luego se burló, con una breve y brusca exclamación, la incredulidad aún en conflicto con la evidencia que tenía ante sí. ¿En serio? Sigue en la academia. Por muy talentoso que sea, no puede ser mejor que un genin talentoso a esa edad, y mucho menos capaz de hacerte eso. Es absurdo. Onen se quedó mirando, con cara de estupefacción, y luego se burló. ¿En serio? Sigue en la academia. Por muy talentoso que sea, a esa edad no puede ser mejor que un genin talentoso, y mucho menos capaz de hacerte eso. Es absurdo.
Y con eso se refería a las costillas rotas de Kaminari y los dientes faltantes, toda la prueba visible de lo mucho que lo habían golpeado. Kaminari, a pesar del dolor, levantó la vista lentamente. Tenía una mirada sombría y angustiada en los ojos. No es solo un niño, dijo Kaminari con voz áspera, pero con una certeza escalofriante. Ese niño no es un niño. Es una bestia salvaje. Un monstruo metido en el cuerpo de un niño pequeño. Te lo aseguro, fue como ver algo completamente antinatural, no humano. Uno simplemente no espera ese tipo de poder de alguien tan joven, y te trastorna la cabeza cuando lo ves de cerca, créeme. El Raikage, que había estado escuchando con suma atención, aunque parecía tranquilo por fuera, dio un paso al frente. Su enorme cuerpo simplemente exigía atención. ¿Qué pasó? Gruñó, con una voz grave y exigente. Cuéntamelo todo, Kaminari. No te olvides de nada. Kaminari respiró hondo y temblorosamente, obligándose a repasar el vergonzoso recuerdo. Estábamos a punto de enfrentarnos al secretario Ambu y a Koinata, empezó con voz monótona, como si leyera un informe. Cuando el chico regresó. Estaba vivo, perfectamente bien, sin heridas. Todavía no sé qué pasó con el equipo que envié tras él, el líder Chunin y 3 Genin, pero después de luchar contra él, estoy seguro de que están muertos. O en ese momento, o después de que su sello Hisatsu fallara. Podría haber huido. Debería haberlo hecho, pero no. Volvió directamente hacia nosotros. Y entonces, ¡boom! De repente, bloqueó el ataque de todos con un extraño sello barrera. Y el chico estaba allí, en medio del campo de batalla, protegiendo a sus aliados. Ese chico tiene agallas, murmuró Onen, asintiendo a regañadientes, casi con admiración. Kaminari resopló, con una risa amarga y sin humor. Tiene más que agallas, Onen. Muchísimo más. Es algo completamente distinto, algo realmente aterrador. Fue escalofriante la calma con la que lo manejó todo, incluso enfrentándose a todo un escuadrón nuestro. Ni siquiera gritó cuando recibió la fuerza contundente de una bomba de papel con los escudos bajados, y sobrevivió a esa explosión. El Raikage entrecerró los ojos, con una mezcla de profunda curiosidad y alarma en su rostro. ¿Usó un sello de barrera? Debe ser el que he oído en los informes de inteligencia, si puede usarlo en batallas reales y desplegarlo tan rápido, entonces debe ser un novato en sellos de Fuinjutsu. Una gran exclamación recorrió a los pocos guardias y a Maui. Los ojos de Onen se abrieron de par en par, una extraña ruptura en su calma habitual. ¿Un novato en Fuinjutsu? ¿A esa edad? Ni hablar. Mabui tomó notas rápidamente, con su mente inteligente luchando por comprender un talento tan increíble. Era prácticamente inaudito que alguien tan joven poseyera habilidades de Fuinjutsu tan avanzadas, y mucho menos las desplegara con tanta velocidad y precisión en un combate real. La mayoría de los novatos tardan décadas en alcanzar el nivel necesario para usar el Fuinjutsu en plena batalla sin preparación. A menos que haya tenido suerte durante 10 minutos seguidos, al menos es un maestro de focas, confirmó Kaminari, con una voz que no dejaba lugar a dudas, cargando con todo el peso de su dolorosa experiencia. Onen frunció el ceño. Su escepticismo contrastaba con la seguridad de Kaminari. ¿Qué quieres decir con al menos? Porque podría ser incluso mejor que eso, declaró Kaminari, y eso volvió a silenciar a la sala. La idea, un niño menor de 10 años, capaz de un Fuinjutsu superior, era inaudita, y decir que es mejor que un maestro de focas es absurdo, por muy talentoso que sea. Iba en contra de todo lo que sabían sobre las clasificaciones ninja y los prodigios. Mabui, siempre pensando y ya elaborando teorías, intervino. Entonces usó un sello de alto nivel. Uno que requiere una precisión y un control increíbles, algo que no se espera de alguien por debajo del nivel de maestro de sellos. No solo usaba sellos de alto nivel, explicó Kaminari, recordando la desconcertante e imposible exhibición, sino que su uso era único. Primero, no usaba papel de Fuinjutsu. Usaba cartas extrañas, como naipes, delgadas y flexibles, pero duras como el acero. Tenía una baraja entera en la mano, simplemente aparecía. Usaba cartas que podían adherirse a un objetivo y explotar con una fuerza increíble, o las usaba para curar instantáneamente a sus propios aliados. Literalmente lo vi curar a Koinata y a sus aliados de heridas muy graves justo delante de mí, heridas que deberían haberlos matado. Además, cuando fue alcanzado por una bomba de papel, también se curó a sí mismo. Mabui se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigada, con la mirada fija en Kaminari. ¿Encontró el clan Amura un nuevo material que pueda usar en lugar del papel de Fuinjutsu? Se preguntó en voz alta, mientras imaginaba las misteriosas y versátiles cartas.
De hecho, pude ver una que fue neutralizada, explicó Kaminari, recordando esa oportunidad fugaz. Al parecer, un corte de rayo muy fuerte de cualquier jutsu de rayo anula el sello de las cartas. Son fuertes y flexibles, y puede lanzarlas como shurikens con un control asombroso a media distancia. Pero lo más loco, los ojos de Kaminari se tensaron al volver el miedo. También puede controlarlas para que se muevan a donde quiera después de lanzarlas, usando un jutsu extraño. Supongo que jutsu de viento, pero no tiene sentido para esa precisión. Era como si tuvieran cerebro propio, persiguiendo a sus objetivos con una precisión implacable y asombrosa. Esquivabas una, y simplemente se curvaba y te golpeaba desde otro ángulo. Era como intentar escapar de tu propia sombra. Onen levantó la cabeza de golpe, totalmente confundido. Viento. Pero nuestros espías nos dijeron que domina los estilos rayo y tierra. Kaminari volvió a burlarse, emitiendo un sonido breve y agudo. Para ser sincero, toda la información que reunimos fue prácticamente inútil. No tenemos ni idea de cuáles son los verdaderos poderes del clan Amura, ni sabemos qué pueden hacer este chico o su abuelo. Estamos completamente a ciegas. El Raikage, Mabui y Onen intercambiaron miradas, y se entendían en silencio. La conversación concluyó con una mayor conciencia de la amenaza que representaba todo el clan. Entonces, estas cartas, empezó Mabui, dándose un golpecito en la barbilla pensativo. ¿Será que Dan Amura, el abuelo de Ryu, encontró una manera de optimizar el Fuinjutsu usándolas? Es posible, admitió Onen, frotándose la barbilla. Sin duda explicaría su rápido despliegue. Pero eso no explica todos sus otros talentos, ¿verdad? Primero el Fuinjutsu, que es de por sí increíble para niños de esta edad, luego el ninjutsu médico, los diferentes ninjutsu elementales y el taijutsu. Es demasiado para un solo niño, incluso siendo un genio excepcional. Lo que la gente en la sala no sabía era que no era solo un genio único en un siglo, sino un genio único en la vida. Era la única persona reencarnada en toda esta línea temporal. Kaminari continuó. Exactamente. Es como si hubiera aprendido décadas de jutsu en menos de unos pocos años. Es casi como si heredara conocimiento o aprendiera un ritmo antinatural. Quizás su abuelo encontró algún ninjutsu o fuinjutsu prohibido que acelera el aprendizaje. ¿O transmite el conocimiento directamente? El Raikage gruñó pensativo. La aldea de la hoja es famosa por sus jutsus secretos prohibidos. También son líderes en fuinjutsu. Piensa en el segundo Hokage, Tobirama Senju. Creó tantos jutsus prohibidos. El jutsu de resurrección, el jutsu de clon de sombra, el jutsu del dios del trueno volador. Llevamos 50 años intentando recrear algunos de ellos y aún no los hemos descifrado. Incluso un simple clon de sombra es un secreto celosamente guardado, que solo se enseña a sus ninjas principales más excepcionales para evitar filtraciones a nuestros espías. Jutsu de herencia, da miedo pensarlo, reflexionó Mabui con los ojos abiertos. Un jutsu prohibido que permite heredar conocimiento o aprender jutsu a un ritmo acelerado y heredar afinidad como si fuera una propiedad ancestral. El Raikage dejó escapar un profundo suspiro, pasándose una mano por el pelo de punta. Todo esto son solo especulaciones, afirmó, aunque un destello de inquietud cruzó su rostro. Pero, es muy probable. No podemos ignorarlo. Necesitamos enviar más espías, investigar más a fondo y averiguar qué está pasando exactamente en ese complejo de Amura. Onen negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. Los espías son inútiles, el clan Amura construyó sus defensas específicamente para lidiar con nuestro espionaje. Tienen capas de sellos, y sus ambú siempre están rodeando el perímetro. Nuestros hombres ni siquiera pueden atravesar la muralla exterior sin tropezar con algo. Y después de este reciente ataque, puedes apostar a que su seguridad será más estricta que nunca. Ahora será aún más difícil, prácticamente imposible. Raikage miró a Kaminari y le indicó que continuara donde lo había dejado. Raikage miró a Kaminari y le indicó que continuara donde lo había dejado. Kaminari asintió, con un atisbo de humillación residual en su rostro antes de hablar. Parece que el chico estaba furioso porque nos metimos con su secretaria. Nos reímos, pensando, ¿un mocoso de la academia desafiando a todo un escuadrón de ninjas de la nube? Ya te puedes imaginar la arrogancia. Hizo una pausa, con una mirada sombría y distante. Ese fue nuestro primer error, subestimar al niño. Para algunos, fue el último. Cuando atacó con esas cartas, nuestra risa se convirtió en gritos. O sea, gritos de verdad, no solo aullidos exagerados. Mi equipo esquivó a los primeros, creyéndonos listos, pero esas cartas, no se parecían a nada que hubiéramos visto antes.
Nos seguían. Como ese hermano pequeño pesado que siempre nos sigue, constantemente pisando, simplemente no nos soltaban. Un recuerdo vívido y visceral cruzó por los ojos de Kaminari. Los ecos del caos de la batalla aún resonaban en su mente. También usó las cartas para crear una cortina de humo, continuó Kaminari con voz tensa, el recuerdo como una herida reciente. Y en ese caos arremolinado, eliminó a algunos más entre el humo. Era como un fantasma, escondido, rematando en silencio a los más débiles, usando el humo como cobertura y ganando tiempo precioso para que llegaran los refuerzos de Konoha. Estoy casi seguro de que también es un tipo sensor, porque sabía exactamente dónde estaba mi equipo en esa densa neblina. Cuando por fin tuve la oportunidad, un tiro limpio, me abalancé, atacándolo directamente, con todo mi peso. Pero el mocoso, simplemente, se puso una barrera condensada alrededor de los brazos, como esos guantes de boxeo ridículamente grandes, y me devolvió el puñetazo. Además, era físicamente fuerte. De hecho, bloqueó mi puñetazo del 40% de fuerza con una facilidad desconcertante, haciéndome tambalear hacia atrás. Incluso siguió, golpeándome de nuevo, empujándome aún más hacia atrás, arruinando por completo mi postura. La voz de Kaminari se redujo a un susurro, con una humillación cruda impregnando sus palabras, una confesión que prácticamente se vio obligado a hacer por lo increíble que era todo. Logré agarrarle la muñeca, apretándolo como un torno, y le devolví el golpe con fuerza, buscando un golpe final, un golpe decisivo, pero él, me abofeteó. Una bofetada con la mano abierta, fíjate, y me mandó por los aires. Un silencio profundo y pesado invadió la sala una vez más. Todos los presentes, el Raikage, el siempre sereno Maui, el veterano Onen e incluso los estoicos guardias, estaban total y absolutamente conmocionados. Desafiaba su sentido común. ¿Cómo pudo un niño pequeño mandar a volar a alguien tan formidable como Kaminari con una simple bofetada? Kaminari, un hombre conocido en toda la aldea de las nubes por su increíble fuerza y sus devastadores poderes de relámpago. Una vez incluso mató a un hombre accidentalmente con solo sus manos. Basándose en su experiencia de una generación anterior, cuando los Senju eran más comunes y sus hazañas legendarias aún resonaban, Onen comprendió de repente. Una revelación repentina lo impactó profundamente, y un nombre, pronunciado como un secreto escalofriante, confirmó la increíble verdad que habían presenciado. Taijutsu estilo Senju. El silencio en la sala era tan profundo que casi se podía sentir su peso opresivo. La conmoción, la incredulidad y una profunda sensación de asombro se reflejaban en cada rostro. Durante generaciones, la aldea de la nube oculta, conocida por su incansable, casi obsesiva búsqueda de la fuerza física y el combate fulgurante, había buscado incansablemente desentrañar los escurridizos secretos del taijutsu estilo Senju. A pesar del esfuerzo y los innumerables recursos invertidos, nunca lograron adquirir la maestría incomparable del clan Senju en el control puro del chakra, ni su capacidad única para generar potentes impulsos de chakra. Sin embargo, en sus constantes fracasos, adquirieron una perspectiva invaluable y una inspiración inesperada que, en un extraño giro del destino, les permitió innovar de maneras completamente nuevas. De hecho, fueron estos mismos reveses, estos repetidos fracasos, los que finalmente llevaron a la creación de sus característicos jutsus de mejora corporal basados en rayos. La armadura relámpago y el relámpago negro, dos de las técnicas características y definitorias del segundo y tercer Raikage, no surgieron de una réplica directa, sino de los ingeniosos experimentos del segundo y tercer Raikage con los resultados de sus fallidos intentos de reproducir el taijutsu Senju. El cuarto Raikage, que no se conforma con el pasado, llevó estas modificaciones aún más lejos, rediseñando rigurosamente las mejoras físicas para priorizar la velocidad pura por encima de todo. Onen se volvió hacia el Raikage. Un nuevo pensamiento, profundamente inquietante, comenzaba a formarse en su mente. Raikage-sama, comenzó con voz sombría, agobiado por las implicaciones, el chico es alumno de Tsunade Senju. La han visto con él en múltiples ocasiones. Debió de enseñarle el chico ese formidable Senju Taijutsu. ¿Qué es exactamente el Taijutsu estilo Senju, Raikage-sama? Preguntó Maui, impulsada por su intelecto, siempre buscando respuestas, llenando los vacíos. Su mirada oscilaba entre la intimidante figura del Raikage y el Kaminari, visiblemente maltrecho, mientras su mente se apresuraba a reconciliar la descripción casi fantástica de Kaminari del poder puro de Ryu con la imagen típica y limitada de un shinobi de academia. El Raikage respondió: es una antigua forma de taijutsu, practicada exclusivamente por el clan Senju, que entrelaza sutilmente elementos de ninjutsu en su núcleo.
Les otorgaba un poder puro y aterrador y una fuerza sobrenatural, casi monstruosa, permitiéndoles realizar hazañas físicamente destructivas y adquirir una resistencia increíble. Se cree que la práctica constante de esta técnica ha aumentado de forma constante la vitalidad y las reservas de chakra del usuario a lo largo de muchos años, haciéndolo esencialmente más fuerte con cada año que pasa. El Raikage miró a Mabui, destilando la compleja explicación hasta convertirla en una cruda verdad. Básicamente, un Senju se vuelve más poderoso con la edad. Onen reconoció la gravedad de la situación con un lento y deliberado asentimiento. De hecho, el poder de un Senju crece exponencialmente con la edad, susurró con una voz gélida y severa, impregnada de un escalofriante contexto histórico. Para evitar que se volvieran demasiado poderosos en el futuro, sus enemigos tradicionalmente los perseguían y mataban cuando eran jóvenes debido a esta característica. Onen hizo una pausa, con un destello de nueva comprensión en su rostro antes de volver a hablar. Incluso si el chico usó ese taijutsu para derrotar a Kaminari, ese nivel de poder sigue siendo, francamente, superior a su edad. O bien hay una variable inesperada, una auténtica anomalía, en juego, o parece que nuestra teoría anterior era correcta. Poseen un método para acelerar el aprendizaje, o quizás incluso omitirlo por completo, heredando jutsus usando un jutsu prohibido. ¿Qué pasó después, Kaminari? Preguntó el Raikage con un gruñido bajo, esperando más información, algún detalle que pudiera explicar esta creciente anomalía. Continuando con su sombrío informe, Kaminari relató la siguiente fase del brutal encuentro. Al mismo tiempo, 3 de los espadachines restantes del equipo lo atacaron simultáneamente. Sin embargo, no solo los repelía. Fue capaz de combatirlos increíblemente bien incluso en inferioridad numérica, sometiéndolos, desarmándolos, y luego, inexplicablemente, les arrebató las espadas. A los 3. Mabui jadeó suavemente, abriendo mucho los ojos con genuino asombro. 3 espadas. Sí, afirmó Kaminari, dirigiendo la mirada brevemente hacia el Raikage, un sutil reconocimiento del igualmente inusual estilo de Kenjutsu de Killer Bee. Utilizaba las espadas igual que tú, bueno, el idiota de tu hermano. Tenía 2 espadas firmemente sujetas en sus manos, y una de ellas apretada con fuerza en la boca. El Raikage parpadeó, y una leve sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. ¿Qué kenjutsu tan extraño?, murmuró, mientras el recuerdo de su propio hermano, Killer Bee, se filtraba en su formidable mente. Fue extraño, sin duda, pero increíblemente efectivo, admitió Kaminari con un tono de respeto a regañadientes. Se mantenía al día con 3 espadachines experimentados simultáneamente. También electrificó sus espadas, como nuestros espadachines de la nube, para aumentar su efectividad de corte. Era como presenciar una danza mortal perfectamente sincronizada. El Raikage suspiró, sintiendo un profundo cansancio. Ninjutsu médico, Fuinjutsu, Taijutsu Senju, y ahora Kenjutsu, este chico demuestra una gran habilidad, una combinación de habilidades realmente formidable y notable para alguien de su edad. Es casi inaudito. Qué aterradora gama de habilidades para alguien tan joven, pensó Mabui, con la mirada endurecida, al comprender las implicaciones de un talento tan puro y desenfrenado. Sin duda, todos en la sala pensaban lo mismo. Este chico no es solo una amenaza, es una fuerza a tener en cuenta. Entonces activé el sello Hisatsu, según lo indicado por Onen, continuó Kaminari con voz tensa, el recuerdo de ese acto desesperado casi físicamente doloroso. Para detonar a 3 ninjas en una proximidad letal al chico. Este fue un último recurso, una medida desesperada, definitiva, destinada a asegurar su eliminación absoluta. Sin embargo, el chico sobrevivió a la explosión resultante. ¿Sobrevivió a eso? El monólogo interior de Onen transmitió una nueva oleada de profunda conmoción. La absoluta imposibilidad de la hazaña le provocó un hormigueo en la piel y un escalofrío que le recorrió la espalda. Eso, sin duda, debería haber sido una muerte garantizada a corta distancia. ¿Sobrevivió a eso? El monólogo interior de Onen transmitió una nueva oleada de profunda conmoción. La absoluta imposibilidad de la hazaña le provocó un hormigueo en la piel y un escalofrío que le recorrió la espalda. Eso, sin duda, debería haber sido una muerte garantizada a corta distancia. Kaminari, con el rostro aún marcado por el horror del encuentro, asintió lentamente. Usó su Fuinjutsu de barrera y el muro de tierra al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¡qué control!, exclamó Mabui con los ojos abiertos, incrédulos. La coordinación y la velocidad necesarias para semejante hazaña desafiarían incluso al Jounin más experimentado.
Esto era mucho más que un simple estudiante de academia. Aproveché ese breve lapso de tiempo y ataqué al chico con toda mi fuerza, relató Kaminari, con la voz cada vez más fría al revivir el recuerdo de su intento letal. Mi objetivo era matarlo esta vez, sin reservas. El chico parecía no tener más cartas. Eso me permitió asestarle un golpe demoledor. Le fracturé ambos brazos. Hizo una pausa, y una sombría confesión reemplazó el orgullo inicial en su voz. Y entonces intenté rematarlo con una bomba de ligre. Fue demasiado fácil sujetarlo para el salto. Era tan pequeño y, con las dos manos rotas, pensé que estaba indefenso. Pero empleó un jutsu inusual en ese estado tan grave, en el último segundo, evitando así una muerte inmediata. El chico construyó barreras defensivas que absorbieron y disiparon eficazmente la mayor parte de la fuerza del impacto. Parecía como si hubiera generado un escudo alrededor de su cuerpo en forma de piel, y pude sentir un rayo, la misma armadura de piel relámpago que uso. Un jadeo colectivo y silencioso recorrió la habitación. ¿Copió a Kaminari? La pregunta flotaba en el aire. La formidable bomba Liger del Raikage, incluso la versión degradada de Kaminari, seguía siendo una técnica increíblemente poderosa y devastadora. Fallar contra un niño y que éste usara una barrera infundida con rayos, el Raikage miró fijamente a Kaminari con el ceño fruncido. El fracaso de bomba de Ligre fue un insulto para Raikage. Ver a un niño copiar una técnica similar de armadura de piel relámpago solo aumentó la humillación. El Raikage entrecerró los ojos mientras reflexionaba sobre las implicaciones de este inesperado giro de los acontecimientos. Pero Kaminari mencionó que era una barrera en el cuerpo, no como nuestra armadura directamente sobre el cuerpo, reflexionó el Raikage, mientras surgía una nueva línea de pensamiento. ¿La aldea de la hoja está desarrollando barreras de rayos? La aldea de la hoja se especializa en barreras Fuinjutsu de estilo fuego. Este es un desarrollo inesperado y preocupante. Después de que todo se calmó, continuó Kaminari, con la voz aún teñida de asombro y un miedo persistente, el chico se puso de pie. Se tragó la bomba Liger como si nada y ni siquiera gritó. Simplemente se quedó allí, bromeando que casi muere. Su cuerpo estaba roto y anormalmente doblado donde los huesos no se doblan. Al principio me sorprendí y estuve a punto de volver a atacar para rematarlo, explicó Kaminari, con los ojos abiertos por el recuerdo de la insuperable resistencia del chico. Pero entonces, de repente, un kunai con una bomba de papel pasó volando junto a él, sorprendiéndome. No era de nuestras fuerzas ni de los refuerzos de Konoha. Era un tercero. Apuesto por Anbu Root, al mando de Danzo. Danzo. La voz del Raikage era un gruñido bajo, sus ojos se entrecerraron aún más, la sospecha reemplazó rápidamente la sorpresa. ¿Estás seguro? Absolutamente, dijo Kaminari con un gesto serio. El momento y la forma en que sucedió, encajan a la perfección con los métodos de Root. Sospecho que había otros ninjas escondidos, probablemente intentando acorralar a nuestro escuadrón disperso. Quienquiera que estuviera a su cargo obviamente pretendía matar al chico y a mi escuadrón en nuestro momento de mayor indefensión. Curiosamente, el chico sobrevivió, de alguna manera. Onen se burló, con un tono que denotaba a la vez disgusto y una familiaridad cansada. Danzo. Por supuesto. Ha intentado apoderarse de mis preciados sellos muchas veces. Por eso siempre tenía planes de contingencia. Onen se volvió hacia el Raikage con expresión sombría. Danzo tiene una larga trayectoria eliminando cualquier posible peligro para su división raíz, tanto dentro como fuera de la aldea, incluso con una sólida formación. Sakumo Atake y muchos como él han muerto misteriosamente. El Raikage asintió lentamente, con una oscura comprensión en su mirada, coincidiendo con Onen. Sakumo y su especial rayo blanco fueron en su día un desafío considerable para el rayo negro del Raikage anterior. Ellos también habían intentado eliminar a Sakumo, pero habían fracasado en sus intentos directos. Sabía con certeza que otros de la aldea de la hoja no habían logrado replicar ese jutsu, pero si Sakumo hubiera estado vivo, habría habido más usuarios de rayo blanco. Así que, en un sentido retorcido, la muerte de Sakumo les había beneficiado, y el legado de Rayo Blanco había llegado a su fin. El clan Namura también tiene una mala historia con el padre de Danzo, añadió Onen, con un destello de memoria ancestral en la mirada. Casi se extinguieron en las sombras. La reciente demostración de poder de Dan Namura debió irritarlo lo suficiente como para intentar conquistarlo. Raikage-sama, intervino Maui con voz grave, conectando los puntos con una certeza escalofriante. Esto también implica que la información que recibimos sobre las actividades del clan Namura nos la proporcionó deliberadamente Root. Onen asintió solemnemente.
Sí, nuestros espías en la aldea de la hoja probablemente estén comprometidos, quizá ya eliminados. Danzo no deja cabos sueltos. El Raikage tensó la mandíbula y un músculo se tensó en su mejilla. No me gusta que me tomen como peón. Confirma el estado de nuestros espías y diles que se retiren si están vivos. Sí, señor Raikage, afirmó Maui, haciendo una breve reverencia. El Raikage entonces volvió su atención al misterio central, con la voz impregnada de una urgente necesidad de explicación. ¿Cómo sobrevivió el chico?, preguntó. Kaminari continuó, en voz baja, como si contara una historia de terror de labios de un superviviente. El chico quedó completamente incinerado, reducido a un cadáver carbonizado. Creí que estaba muerto cuando lo vi. Sin embargo, cuando ese ninja de la raíz huyó, presintiendo la llegada de refuerzos enemigos, el cuerpo se levantó en ese estado. La voz de Kaminari se apagó aún más, una mezcla de terror y desconcierto absoluto. A los pocos instantes de levantarse, el chico quemado y destrozado empezó a convulsionar. Sus brazos rotos y retorcidos recuperaron su forma original, al igual que sus piernas rotas. Entonces habló, con voz clara a pesar de lo que había soportado, y declaró: sobreviví. Entonces liberó un instinto asesino asfixiante, suficiente para ponerme la piel de gallina. Miró a Raikage y continuó. Entonces, empezó a sanar. Unos segundos después, esas cartas extrañas que antes curaban a sus compañeros volaron y se le unieron, y empezó a sanar más rápido. Se curó por completo en cuestión de segundos después de que esas cartas hubieran actuado. Esta secuencia de eventos dejó atónitos a todos los presentes en la cámara de interrogatorio. La curación, especialmente de heridas tan catastróficas, requiere una concentración inmensa y un control preciso del chakra. Sin ella, el ninjutsu médico flaquea y pierde eficacia. Así, la curación instantánea de Ryu en condiciones tan devastadoras asombró a todos los presentes. Si bien un shinobi podría, tras décadas de riguroso entrenamiento y una experiencia inigualable, ejecutar ninjutsu médico sin necesidad de sellos manuales, tal hazaña generalmente se considera imposible para la autocuración, sobre todo cuando el usuario está gravemente herido al borde de la muerte. El dolor dificulta naturalmente la concentración y la manipulación de los chakras, lo que a menudo resulta en la ejecución ineficaz de ninjutsu médico complejo. Tradicionalmente, se creía que, tras sufrir un ataque severo, usar ninjutsu médico sobre uno mismo se consideraba imposible. Sin embargo, el relato de Kaminari mostraba a Ryu, en un estado de extrema lesión y al borde de la muerte, regenerándose instantáneamente. Esta desviación fundamental de los principios establecidos del ninjutsu médico sorprendió por completo a todos, incluso a quienes no tenían formación médica especializada. ¿Estás diciendo que se curó a sí mismo?, preguntó Maui, con la voz entrecortada por la incredulidad, una pregunta que casi no se atrevía a formular. Sí, confirmó Kaminari. La simple palabra llevaba el peso de lo imposible. ¿En ese estado crítico?, insistió Maui. Sí, reiteró Kaminari mientras el peso de la imposible verdad caía pesadamente sobre la silenciosa cámara. Sin realizar sellos manuales ni recibir ayuda externa. La incredulidad de Maui era palpable. Sí usó cartas, aclaró Kaminari, pero ya había visto que sus cartas curaban a sus aliados. Esta vez fue diferente. Creo que las cartas parecían funcionar como herramientas complementarias, quizás como catalizadores, pero el chico posee algo aún mejor. Onen, evocando un recuerdo lejano, intervino con un destello de reconocimiento en la mirada. He oído hablar de tales capacidades curativas en el pasado. La mirada de todos se dirigió a Onen, quien continuó. El primer Hokage, Hashirama Senju, tenía habilidades similares. Se dice que perfeccionó su jutsu de curación hasta el punto de volverlo instintivo. Una vez escuché que el primer Hokage podía luchar en batallas durante días sin cansarse, todo gracias a sus avanzadas técnicas de curación y su enorme resistencia. El grupo se quedó en silencio, contemplando las asombrosas implicaciones de esta nueva información sobre las habilidades potenciales del niño. Fin del capítulo.